Es el mundo religioso de los etruscos uno de los aspectos de su cultura de la que más información disponemos, ya sea a través de sus necrópolis o de la continuidad de muchos aspectos de esta religiosidad en el mundo romano. Estos últimos quedaron fascinados por uno de los aspectos de la misma, la adivinación, sus ritos y técnicas para conocer la voluntad de los dioses, algo sin duda muy útil y que se conoce como la etrusca disciplina. Pero nosotros vamos a empezar por los dioses, algo importante para evitar su cólera. El panteón etrusco era similar al de otros pueblos contemporáneos y estaba abierto a influencias externas, como suele ocurrir con las religiones politeístas. Especialmente fueron permeables a las deidades griegas. Tinia era el más poderoso de los dioses etruscos y se relaciona con el Júpiter romano o con el Zeus griego, estando asociado a los rayos y al cielo. Al igual que en el panteón romano, formaba una tríada de deidades principales, junto con Uni y Menarva. Uni era el equivalente de Juno, como ya hemos comentado antes. Tito Livio afirma que era una diosa de vellez asimilada al panteón romano tras la conquista de la ciudad a principios del siglo IV a.C. Estaba relacionada con la familia, la maternidad y el principio vital. La tercera componente de este grupo era Menarva, el nombre etrusco para la deidad de la sabiduría, la guerra, el arte y el comercio, reflejada en la Minerva romana y en la Atenea griega. Hemos comentado antes que la mayor parte de la literatura etrusca se ha perdido, desapareció a medida que se fue abandonando su lengua. Algunas obras fueron traducidas al latín, precisamente aquellas que contenían los conocimientos que más interesaban a los romanos. Entre ellos destacó todo lo referente a la adivinación. La religión etrusca contaba con libros sagrados donde se recogían los rituales y técnicas para la adivinación, la etrusca disciplina que dominaban los arúspices. Según la tradición etrusca, estos conocimientos de adivinación y aruspicina fueron transmitidos por Tagés o Tarchíes, un dios o profeta de la sabiduría. Según la leyenda que nos cuenta Cicerón, surgió como un niño anciano del surco de un arado en Tarquinia. Suyos serían los libros proféticos y rituales. Los arúspices eran los depositarios e intérpretes de estos conocimientos y saberes. Formaban parte de la aristocracia etrusca, vestían con un manto corto sin costuras y un sombrero puntiagudo, un aspecto realmente peculiar que les distinguía como tales. El sarcófago de Arispulena muestra con orgullo la práctica de la adivinación por parte de su noble propietario. La procedencia social y los intereses de clase de los arúspices, valga la introducción algo extemporal de este concepto, se dejaba ver en sus predicciones, advirtiendo siempre del riesgo de la plebe y sus reclamaciones de derechos o tierras, y también advirtiendo del poder unipersonal que supondría una monarquía. Cicerón y Catón mencionan también a otro tipo de arúspices, de procedencias más modestas, y que buscaban ganarse dinero con sus prácticas, algo incomprensible para estos nobles romanos, y a los que tachan de arúspices de aldea o directamente de charlatanes. La etrusca disciplina estaba muy relacionada con la visión del orden cósmico de los etruscos, una visión fatalista. No se podía influir en las decisiones de los dioses, no había diálogo posible, pero sí era posible atender a los signos de la divinidad e intentar interpretarlos. La posibilidad de interpretar estos signos se debía a la relación permanente entre la esfera divina y la terrestre. La adivinación y sus prácticas eran para los etruscos una manera de comprender la divinidad, de acercarse a ella. Una adivinación basada en principios inductivos, observaban la naturaleza para captar los signos de la divinidad y los interpretaban de una manera que podríamos llamar técnica, diferente de los oráculos griegos basados en la inspiración. Estas técnicas se transmitían en una tradición que ellos entendían como racional, prácticamente como si fuera una ciencia. Como ya he dicho antes, los etruscos concebían una relación entre el mundo de los dioses, el terrenal y aspectos concretos del mismo, como las vísceras de un animal sacrificado. El microcosmos sería un reflejo del cosmos celestial. Cada signo era susceptible de adivinación. El arúspice debía buscarlos, identificar qué divinidad o divinidades los enviaba e interpretarlo aplicando el conocimiento acumulado por la experiencia y recogido en los libros sagrados. Debían descubrir si se trataba de buenos o malos presagios. El siguiente paso era aplicar el conocimiento para rogar a las divinidades que cumplieran con los buenos auspicios o implorar para que evitaran los más negativos. Las prácticas adivinatorias más importantes en el mundo etrusco fueron la interpretación de las vísceras, la de los rayos y truenos y la del vuelo de las aves. La estispicina o interpretación de las vísceras de los animales sacrificados, principalmente el hígado, es la práctica más conocida. Estaba vinculada al sacrificio, un momento de relación entre los hombres y los dioses. Tras el sacrificio del animal, los restos se repartían. A los hombres correspondía la carne del animal sacrificado. Esta carne se consumía en un banquete ritual, mientras que las vísceras eran para los dioses, cocidas y luego quemadas en el altar,
no sin antes haber realizado el ritual adivinatorio. El hígado de bronce de Piacenza nos permite entender su método, una especie de manual o herramienta de patoscopía. Está dividido en diferentes regiones que se corresponden con el lugar de los dioses en el cielo, el microcosmos como reflejo del cosmos que ya habíamos comentado antes. Según el lugar donde aparecen los signos, se corresponde a deidades del sol y por lo tanto positivas, de la noche, negativas, o de la tierra, lo cual dificultaría mucho más su interpretación. La fulguratoria era la adivinación basada en los rayos. Plinio nos cuenta la división en 16 regiones de los cielos. El arúspice debía observar la procedencia y la dirección del rayo para saber qué divinidades lo enviaban y qué presagios anunciaba. También observaron los truenos. En este caso la interpretación dependía de los días en que se escuchaban, y estos podían ser tanto propicios como nefastos. La ornitomancia es la observación del vuelo de las aves, tomando como referencia el reparto de las zonas del cielo entre las divinidades para interpretar el tipo de presagio que portaban, algo similar a lo que hemos visto antes con los rayos. Los romanos, pese a que contaban con sus propios rituales de adivinación, basados en los libros sibilinos, valoraron mucho a los arúspices etruscos. Tratados sobre la etrusca disciplina se tradujeron al latín durante el siglo I a.C., mientras que se redactaron otros directamente en esta lengua por miembros de una aristocracia etrusca cada vez más integrada. Practicaron la adivinación para grandes personajes de Roma. Julio César, Pompeyo o Cicerón no dudaron en recurrir a ellos, aunque como hemos comprobado en el caso de Julio César, no siempre con la confianza debida. La importancia que estos arúspices adquirieron al final de la República fue tal que se instauró un colegio de 60 arúspices para establecer una doctrina oficial a la hora de aconsejar en asuntos públicos. Fue un órgano consultivo y asesor del poder político, que cobró especial relevancia durante las crisis del periodo final de la República. Como miembros de una clase aristocrática, en estos conflictos entre optimates y populares, sus predicciones siempre apoyaban el mantenimiento del modelo oligárquico de la República contra el poder unipersonal que acabó finalmente triunfando con el poder de Augusto. Con la llegada del imperio, los arúspices no tuvieron ningún problema en adaptarse al nuevo poder. De hecho, el colegio adquirió más relevancia si cabe en tiempos del emperador Claudio. El colegio de arúspices se convirtió en un órgano oficial, dirigido por un arúspice máximo, que en la práctica era un consejero directo del emperador, con lo que tenía una gran influencia en las decisiones políticas. A partir del siglo II, la etrusca disciplina fue la punta de lanza del paganismo frente al creciente poder de las religiones llegadas desde Oriente, especialmente el cristianismo. Autores cristianos como Tertuliano o Arnovio se mostraron profundamente críticos con estas prácticas adivinatorias.